Un hombre, cubierto por la ceniza blanca de su familia asesinada, se alza sobre un trono empapado en sangre. Debajo de él yace el cadáver colosal de un dios. Este es el Ares que conocemos, el maestro manipulador, el arquitecto oscuro de la tragedia de un héroe, el villano que buscaba reducir el Olimpo a cenizas. Pero, ¿y si te dijera que esta maldad grandiosa y calculadora es una mentira, un mito moderno? ¿Y si te dijera que el verdadero Ares, aquel del que se susurraba en voz baja en la antigua Atenas, no era un villano, sino un matón cósmico, un cobarde que le lloraba a su padre cuando un mortal lo rasguñó con una lanza? La crónica de Kratos es una historia de venganza contra un monstruo de intelecto celestial, pero el mito original habla de algo mucho más patético y mucho más humano. La pregunta que debemos hacernos no es quién fue Ares, sino por qué fue cambiado tan profundamente. La respuesta revela una verdad oculta sobre lo que realmente tememos en el corazón de la guerra. Abramos el expediente del caso. Tenemos dos retratos del mismo Dios. Uno, una obra maestra de la narrativa moderna. El otro, una antigua advertencia grabada en piedra y escritura. Primero, imagina al villano en el trono. Tú eres Kratos. Sientes el peso de las espadas del caos en tus manos, un recordatorio constante y abrasador del pacto que hiciste. Él acudió a ti en tu momento de desesperación, en el campo de batalla, no como un berserker, sino como un salvador con un plan. Te ofreció la victoria y tú aceptaste. Cada atrocidad que cometiste en su nombre, cada ciudad que quemaste, fue un paso único y calculado en su gran diseño para usurpar al mismísimo Zeus. Este Ares mueve a dioses y hombres como piezas en un tablero de juego. Él maquina la creación de la caja de Pandora como el arma definitiva, una llave hacia la divinidad. Te atormenta psicológicamente, su campeón elegido, forjándote hasta convertirte en un instrumento perfecto de muerte al forzarte a asesinar a tu propia esposa e hijo. Él no es solo el dios de la guerra, es el dios de un tipo específico de guerra. Una guerra con propósito, de ambición, de estrategia fría y aterradora. Su crueldad tiene un sentido, su ira tiene un objetivo. Es, en todo el sentido de la palabra, un adversario digno, una mente maestra cuya maldad es tan vasta como su poder. Ahora, deja que esa imagen se desvanezca. Conozcamos al matón en el panteón, el Ares que los antiguos griegos realmente conocieron. Este Ares no tiene grandes planes. Su único plan es golpear cosas. Es la encarnación de la sed de sangre, del frenesí irracional y caótico de la batalla. No es el dios de la victoria. Esa es Nike, no es el dios de la estrategia. Esa es su odiada media hermana, Atenea. Ares es el dios del grito en tu garganta, del sabor a hierro del miedo en tu boca, la rabia animal que te hace matar sin pensar. Sus hijos no son estrategas, son Fobos y Deimos, miedo y terror. Estos son sus únicos regalos para el mundo. ¿Y los otros dioses? Lo desprecian. En la épica de la guerra de Troya, Ares se pone del lado de los troyanos, pero no es un gran general moviendo ejércitos. Es un luchador glorificado que se mete él mismo en la pelea. ¿Y qué pasa? El héroe mortal Diomedes, guiado por Atenea, coge una lanza. Un único hombre mortal la arroja y hiere al dios de la guerra. Y Ares no ruge con furia cósmica. Grita, huye del campo de batalla, bramando como 10.000 hombres, y corre directo hacia su padre, Zeus, para quejarse. ¿Y qué le dice el rey de los dioses a su hijo herido? Dice, y cito a Homero directamente: para mí eres el más odioso de todos los dioses que habitan el Olimpo, pues no amas nada más que la discordia, la guerra y la batalla. Aquí no hay respeto, ningún temor a un maestro conspirador.
solo el desprecio exasperado que un padre siente por su hijo más violento y menos inteligente. Esta no fue una humillación aislada. Otro mito habla de dos gigantes, los Alóadas, que derrotan a Ares en batalla y sin ceremonia lo meten en una vasija de bronce. Permanece allí durante 13 meses, gritando, hasta que finalmente es rescatado. El dios de la guerra, atrapado en una vasija como un genio cualquiera. El pacto se había roto. La imagen del temible villano es ahora solo un recuerdo. Este es el gran secreto del dios de la guerra. El Ares mitológico no era una amenaza por su mente, era una molestia porque no tenía ninguna. ¿Cómo pudieron haber estado tan ciegos? O más bien, ¿cómo pudimos nosotros? ¿Qué causó esta dicotomía divina? ¿Por qué una figura de incompetencia divina se convirtió en un símbolo de la maldad maquiavélica? La respuesta no se encuentra en Ares, sino en la sombra de la que nunca pudo escapar, la sombra de Atenea. Para los griegos, había dos tipos de guerra, y estaban gobernadas por dos dioses diferentes. Eran hermanos divinos, y eran rivales eternos. Ares era Pólemos, la guerra por la guerra misma, una masacre fea, caótica y brutal. El tipo de lucha que deja las ciudades hechas cenizas y los campos salados con sangre sin más propósito que su propia violencia. Es la guerra como una enfermedad. Pero Atenea era estrategia. Ella era la guerra de la sabiduría, de la táctica, de la defensa de la patria. La guerra que se lucha por una causa justa, con un objetivo claro. La guerra que no se gana con el brazo más fuerte, sino con la mente más aguda. Ella es la guerra que construye naciones, mientras que Ares es la guerra que las aniquila. Los griegos veneraban a Atenea, construyeron el Partenón para ella, le dieron su nombre a su ciudad más importante, vieron en ella el ideal de la civilización. ¿Y Ares? Le construyeron pocos templos, se le adoraba principalmente por miedo. Una oración para que pasara de largo por tu ciudad. Era la fuerza divina que intentabas apaciguar, no a la que buscabas emular. Era un mal necesario, una realidad cósmica que debía ser soportada, no un poder para ser admirado. Y ahora, el último hilo de la profecía se revela. El caso puede cerrarse. Los creadores de God of War se enfrentaron a un problema. Un villano que es solo un luchador tonto y furioso no es convincente. Un monstruo que solo golpea cosas es un obstáculo, no un antagonista. Para crear un verdadero némesis para Kratos, una figura cuya traición alimentaría una década de ira divina, necesitaban un villano con una mente. Necesitaban un arquitecto del sufrimiento. Así que realizaron un acto de alquimia mitológica. No solo hicieron a Ares más fuerte o más cruel, le dieron la única arma que el verdadero Ares nunca poseyó, le dieron la mente de Atenea. El Ares contra el que luchas en God of War es una fusión. Tiene la fuerza bruta, la sed de sangre, el poder salvaje del Ares mitológico. Pero su gran plan para derrocar a Zeus, su manipulación de Kratos, su uso de la guerra psicológica, eso es pura Atenea. Es la encarnación de la estrategia al servicio del Pólemos. Es el genio táctico soldado a la brutalidad irracional. Los creadores del juego no se limitaron a volver a contar un mito. Lo corrigieron. Crearon el dios de la guerra que debería haber sido. Crearon un monstruo que no era solo una fuerza de la naturaleza, sino una fuerza de voluntad. El matrimonio del poder y la mente. Y al hacerlo, crearon un villano perfecto para nuestra era. Esta transformación es el eco en la eternidad. Los antiguos griegos temían la violencia salvaje e impredecible del campo de batalla. Su pesadilla era el soldado que perdía la cabeza por la sed de sangre. El espíritu de Ares era una advertencia de que la guerra sin sabiduría, sin un propósito superior, es solo una carnicería. Una patética rabieta divina que deshonra a todo el que toca.
Pero nuestros miedos han cambiado. Ya no tenemos miedo del bruto irracional. En nuestras historias, el matón suele ser el primero en caer. El monstruo que tememos hoy es el que tiene el plan. La entidad fría y calculadora que no nos ve como personas, sino como peones en un juego mayor. El verdadero villano es aquel cuya crueldad tiene un propósito. El viaje de Ares de un cobarde celestial a un villano maestro es el nuestro. Nos muestra que el rostro de la guerra que más tememos ya no es una máscara de ira, sino una sonrisa escalofriante e inteligente. El verdadero monstruo no es el que grita en el caos, es el que lo creó.